En una calle polvorienta de un barrio humilde, bajo el sol abrasador de la tarde, una niña pobre de apenas 10 años, con el rostro cubierto de tierra y las manos manchadas de grasa, trabajaba con destreza en el motor de un Mustang clásico. A su lado, un millonario vestido con un traje impecable observaba con incredulidad cómo la pequeña ajustaba piezas que él no entendía. En el dedo de la niña brillaba un anillo de oro con una inscripción que hizo que los ojos del millonario se llenaran de asombro al verlo. Lo que sucedió después marcó el inicio de una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia realista sobre lazos del corazón, pérdida y segundas oportunidades te emocionará profundamente. Era una tarde de julio de 2018, en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las casas de adobe se alzaban con paredes agrietadas por el sol y la lluvia, sus colores desvaídos por los años. Los talleres improvisados, con techos de lámina y herramientas oxidadas, llenaban el aire con el olor a aceite y metal, mientras el sonido de motores rugiendo se mezclaba con los ladridos de los perros callejeros y las risas de los niños que jugaban con pelotas desinfladas en las calles de tierra. El sol ardía en el cielo, proyectando sombras largas sobre el suelo seco, y el calor hacía que el aire vibrara con un zumbido constante, como si la tierra misma estuviera agotada. En una casita humilde al final de una de esas calles, vivía Daniela, una niña de 10 años con el cabello desordenado y una camiseta raída que le quedaba grande, heredada de quién sabe quién. Su hogar era pequeño, con un tejado de lámina que crujía con el viento y un patio lleno de piezas de autos viejas, llantas desgastadas y herramientas que parecían haber visto mejores días. Allí vivía con su abuelo, don Ernesto, un mecánico retirado que había sido su mundo desde que tenía memoria. Don Ernesto, de 70 años, tenía el rostro surcado de arrugas profundas, como si cada línea contara una historia de trabajo duro y pérdidas. Sus ojos, aunque cansados, aún brillaban con una chispa de sabiduría, y su voz, ronca por los años, siempre tenía un tono cálido cuando hablaba con Daniela. La vida de Daniela no había sido fácil. Su madre, María, murió cuando ella tenía apenas 4 años, víctima de una fiebre que se complicó por la falta de acceso a un médico. En este pueblo, el hospital más cercano estaba a 2 horas en autobús, y don Ernesto, que apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir, no pudo hacer más que verla apagarse lentamente. María había sido una madre amorosa, una mujer de sonrisa fácil y manos suaves que cantaba canciones de cuna a Daniela cada noche. Le enseñó a leer con libros viejos que encontraba en el mercado y le hablaba de un futuro donde podrían tener una casa con un jardín lleno de flores. Pero después de su muerte, Daniela se quedó con un vacío que nunca pudo llenar del todo. Su padre, según don Ernesto, se fue antes de que ella naciera, dejándolo solo sin dar explicaciones. Era un hombre que no estaba listo para ser padre, decía don Ernesto con amargura cada vez que Daniela preguntaba, y luego cambiaba de tema, como si hablar de él le doliera más de lo que estaba dispuesto a admitir. Entre las pocas pertenencias que María dejó, Daniela había encontrado un anillo de oro que su madre atesoraba. Era un anillo sencillo, con las iniciales M y R, grabadas en el interior. Un objeto que María siempre llevaba consigo y que, según don Ernesto, le había dado el hombre que un día dijo amarla. Después de la muerte de María, don Ernesto se lo dio a Daniela, diciéndole que era lo único que tenían de su padre. Daniela lo llevaba siempre en su dedo anular, aunque le quedaba grande y a veces lo ajustaba con un pedacito de hilo para que no se le cayera. Para ella, el anillo era más que un objeto. Era una conexión con su madre, un recordatorio de las historias que don Ernesto le contaba sobre el amor que María había sentido por un hombre que nunca regresó. A pesar de las dificultades, Daniela había encontrado refugio en el taller de su abuelo. Desde que era muy pequeña, lo seguía a todas partes, observando cómo desarmaba motores y ajustaba piezas con una precisión que parecía magia. A los 6 años ya sabía usar una llave inglesa y a los 8
Podía identificar un problema en un motor solo por el sonido que hacía. Don Ernesto, orgulloso de su nieta, le enseñó todo lo que sabía, desde cómo cambiar una bujía hasta cómo alinear un eje. Aunque el Parkinson había debilitado sus manos hasta el punto de obligarlo a retirarse, veía en Daniela una continuación de su legado. «Tienes el don, pequeña», le decía con una sonrisa, mientras la veía trabajar con una concentración que parecía demasiado grande para su edad. El taller se había convertido en su santuario, un lugar donde podía olvidar las noches en que lloraba por su madre y soñar con un futuro donde podría salir de la pobreza. Esa tarde, Daniela estaba en el taller, un espacio abierto con un techo de lámina sostenido por postes de madera, lleno de herramientas desordenadas y piezas de autos que parecían reliquias de otra era. Estaba ajustando un carburador viejo, con las manos negras de grasa y el sudor corriendo por su frente, cuando un Mustang clásico de 1967, rojo brillante, se detuvo frente a la entrada con un rugido que se apagó de golpe. El sonido del motor al detenerse fue como un trueno en el silencio del pueblo, y todos los ojos se volvieron hacia el auto. Los niños que jugaban en la calle se detuvieron, mirando con curiosidad el vehículo que parecía sacado de una película. Daniela dejó caer la llave que tenía en la mano y salió corriendo hacia la entrada, atraída por el brillo del Mustang y la figura que emergía de él. Del auto bajó un hombre alto y elegante, con un traje negro que parecía fuera de lugar en ese entorno humilde. Era Ricardo Salazar, un millonario de 50 años, conocido en la ciudad por su imperio inmobiliario. Su rostro, normalmente frío y calculador, estaba marcado por la frustración. El Mustang, una reliquia que había comprado en una subasta por una fortuna, era su orgullo, un símbolo de su éxito. Ricardo había pasado años construyendo su riqueza, comprando edificios, invirtiendo en proyectos que lo convirtieron en uno de los hombres más poderosos de la región. Pero también había pagado un precio por ello. Vivía una vida solitaria, sin familia cercana, sin amigos de verdad, rodeado de personas que solo lo buscaban por su dinero. El Mustang era una de las pocas cosas que lo conectaban con una parte de sí mismo que aún recordaba cómo soñar. Una época en que sus ambiciones no estaban dominadas por el poder. Ese día, Ricardo viajaba por una carretera secundaria para asistir a una reunión importante con inversionistas. Había decidido tomar esa ruta para disfrutar del paisaje y del placer de conducir su Mustang, un lujo que rara vez se permitía en su vida llena de agendas apretadas. Pero el auto se averió repentinamente. El motor se apagó con un traqueteo que lo dejó varado en medio de la nada. Con el teléfono sin señal y el calor aumentando, Ricardo maldijo su suerte mientras buscaba ayuda. Este taller, con su apariencia destartalada y su letrero descolorido que decía «Taller Ernesto», era el único lugar que encontró en kilómetros a la redonda. Se bajó del auto, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo de seda que sacó de su bolsillo, y se acercó a la entrada del taller. «¿Hay alguien aquí? Necesito ayuda con mi auto. Es urgente», gritó, su voz resonando con una mezcla de impaciencia y desesperación. Daniela, que estaba debajo de una camioneta vieja, salió arrastrándose con las manos llenas de grasa y lo miró con ojos grandes y curiosos. Su camiseta estaba manchada y su cabello estaba recogido en una trenza desordenada que dejaba mechones sueltos cayendo sobre su rostro. «Yo puedo ayudarlo», dijo con una voz tímida pero firme, mientras se ponía de pie y se limpiaba las manos en un trapo viejo que colgaba de su cintura. Ricardo la miró de arriba abajo, incrédulo. «¿Tú? Eres solo una niña. ¿Dónde está el mecánico?», preguntó, con un tono que dejaba claro que no la tomaba en serio. Daniela señaló a su abuelo, quien estaba sentado en una silla al fondo del taller, con las manos temblorosas apoyadas en un bastón. «Mi abuelo me enseñó todo. Puedo arreglarlo», respondió Daniela, sin inmutarse ante la mirada escéptica del millonario. Ricardo dudó. Miró su reloj, un modelo de lujo que probablemente costaba más que todo el taller, y luego al Mustang, que seguía inmóvil bajo el sol. No tenía muchas opciones.
Estaba a kilómetros de la ciudad, y la reunión a la que debía asistir estaba a punto de comenzar. «Está bien», dijo finalmente, con un suspiro de resignación, «pero hazlo rápido». Daniela asintió con una determinación que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo, y se acercó al Mustang, abriendo el capó con una facilidad que sorprendió a Ricardo. La niña comenzó a inspeccionar el motor con una destreza que dejó a Ricardo boquiabierto. Sus manos pequeñas se movían con precisión entre las piezas, tocando cables, ajustando tornillos y revisando cada detalle con una concentración que parecía casi hipnótica. Ricardo, que había esperado que la niña no supiera qué hacer, se encontró observando con una mezcla de asombro y admiración. En pocos minutos, Daniela identificó el problema, una falla en el sistema de encendido. «Es la bobina», dijo mientras sacaba una pieza con cuidado, sosteniéndola frente a la luz para inspeccionarla mejor. «Voy a ajustarla, pero necesitamos una bujía nueva. ¿Tiene una de repuesto?» Ricardo, todavía sorprendido por la habilidad de la niña, negó con la cabeza. No estaba acostumbrado a llevar repuestos. Siempre había tenido asistentes que se encargaban de esas cosas por él. Daniela no se inmutó. Corrió al taller y comenzó a rebuscar entre las piezas viejas que su abuelo guardaba en cajas oxidadas, moviendo tornillos, tuercas y cables con una rapidez que demostraba cuánto conocía ese lugar. Finalmente, encontró una bujía compatible, aunque estaba un poco desgastada. «Esta servirá», murmuró para sí misma, mientras regresaba al Mustang y se ponía a trabajar de nuevo. Mientras Daniela ajustaba la bujía, Ricardo comenzó a recordar su propia vida, los caminos que lo habían llevado a donde estaba ahora. Había nacido en una familia acomodada, con un padre que lo presionó desde pequeño para que fuera el mejor en todo. Los mejores colegios, las mejores notas, las mejores conexiones. Cuando Ricardo cumplió 20 años, su padre le entregó las riendas de un pequeño negocio inmobiliario, y desde entonces, Ricardo no había hecho más que trabajar. Construyó un imperio, comprando edificios, desarrollando proyectos, ganando millones. Pero también había sacrificado mucho en el camino. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. At least, that he knew of. And his friendships were superficial, basadas más en el interés que en el afecto. A sus 50 años, Ricardo era un hombre exitoso, pero también un hombre solo. Alguien que había olvidado cómo conectar con los demás. El Mustang había sido una excepción, un capricho que se permitió después de cerrar un trato particularmente lucrativo. Lo compró en una subasta, pagando una suma exorbitante por el auto clásico que siempre había soñado tener de joven. Conducirlo lo hacía sentir vivo. Le recordaba una época en la que aún tenía sueños que no estaban ligados al dinero. Pero ahora, parado en este taller destartalado, viendo a una niña de 10 años arreglar su auto con una habilidad que él nunca tendría, Ricardo comenzó a cuestionarse todo. ¿Qué había logrado realmente con su vida? ¿Valía la pena todo lo que había sacrificado? Cuando Daniela terminó de ajustar el motor, le pidió a Ricardo que encendiera el auto. El Mustang rugió de nuevo, su motor cobrando vida con un sonido profundo y potente que resonó en el taller. Daniela cerró el capó con un golpe seco y se limpió las manos en su camiseta, dejando una nueva mancha de grasa sobre la tela. Ricardo, impresionado, sonrió por primera vez desde que llegó. «Eres increíble, pequeña. ¿Cuánto te debo?», preguntó, sacando su billetera de cuero del bolsillo de su traje. Daniela se encogió de hombros, con una timidez que contrastaba con la confianza que había mostrado mientras trabajaba. «No cobramos mucho. Lo que pueda dar está bien», dijo, mirando al suelo. Ricardo, agradecido, le entregó un billete de alta denominación, mucho más de lo que Daniela había visto en su vida. Pero mientras ella extendía su mano para tomar el dinero, Ricardo notó algo que lo hizo congelarse. Un anillo de oro en el dedo anular de Daniela. El anillo era sencillo, pero tenía una inscripción grabada, apenas visible bajo la luz del sol. Las iniciales M y R.
Ricardo sintió que su corazón se detenía. Esas iniciales eran las mismas que él había mandado grabar en un anillo que regaló hace más de una década. Un anillo que le dio a una joven que amó y abandonó. ¿De dónde sacaste ese anillo?, preguntó Ricardo, su voz temblorosa, cargada de una emoción que Daniela no entendió de inmediato. Daniela, sorprendida por la reacción del hombre, bajó la mirada hacia su mano. «Es de mi mamá», respondió, con un tono suave pero firme. «Ella murió hace 6 años. Mi abuelo dice que este anillo se lo dio mi papá, pero él se fue antes de que yo naciera. Me lo dio para que lo tuviera, para que tuviera algo de ellos». Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Con manos temblorosas, le pidió a Daniela que le mostrara más. «¿Tienes algo más de tu mamá? ¿Una foto, tal vez?», Zrenia preguntó, casi suplicando. Daniela dudó por un momento, pero luego corrió al interior del taller y volvió con una foto arrugada que sostenía como si fuera un tesoro. Se la mostró a Ricardo, con ojos curiosos pero cautelosos. En la imagen, una joven sonriente, María, la madre de Daniela, estaba junto a un hombre joven que se parecía mucho a Ricardo. En la mano de la mujer se veía el mismo anillo que Daniela llevaba ahora. «Esta es mi mamá», dijo Daniela, con la voz entrecortada. «Y mi abuelo dice que este hombre es mi papá. Se llamaba Ricardo». El millonario se quedó helado. La foto, la inscripción, el nombre. Todo comenzó a encajar en su mente como un rompecabezas que había intentado olvidar durante más de una década. Hace más de 10 años, Ricardo había tenido una relación breve pero intensa con una joven llamada María, mientras visitaba este pueblo por negocios. Él era joven, ambicioso, y estaba a punto de heredar el negocio familiar. María era una chica sencilla, hija de un mecánico, con una sonrisa que podía iluminar el día más oscuro. Se conocieron en una feria del pueblo, donde Ricardo, que estaba de paso para cerrar un trato de tierras, se detuvo a descansar. María estaba ayudando en un puesto de comida, y cuando sus ojos se encontraron, Ricardo sintió algo que no había sentido antes. Una chispa, una conexión que no podía explicar. Durante los meses que siguieron, Ricardo encontró excusas para regresar al pueblo una y otra vez. Pasaba tardes enteras con María, caminando por los campos, riendo bajo los árboles, compartiendo sueños que parecían imposibles. María quería ser maestra, enseñar a los niños del pueblo a leer y escribir, mientras que Ricardo soñaba con construir un imperio que lo hiciera inmortal. A pesar de sus diferencias, se enamoraron profundamente, y durante un tiempo, Ricardo sintió que su vida tenía un propósito más allá del dinero y el poder. Le dio el anillo a María una noche, bajo un cielo estrellado, mandando grabar las iniciales M y R, como un símbolo de su amor. Prometió que algún día volvería por ella para construir una vida juntos. Pero cuando María le dijo que estaba embarazada, Ricardo se llenó de miedo. Su familia no aceptaría a una chica de un pueblo humilde, y él no estaba listo para ser padre. Presionado por su padre y sus propios temores, Ricardo decidió irse sin mirar atrás. Dejó a María con el anillo como un recuerdo, un gesto que en ese momento le pareció suficiente, y nunca volvió a contactarla. Con el tiempo, bloqueó esa parte de su vida, enfocándose en construir su fortuna y olvidando el pasado. Pero ahora, frente a Daniela, todo regresaba con una fuerza que no podía ignorar. La niña que había arreglado su Mustang con tanta destreza, la misma que vivía en la pobreza y cargaba con la pérdida de su madre, era su hija. ¿Tú eres mi hija?, murmuró Ricardo con la voz quebrada, sintiendo que el suelo bajo sus pies desaparecía. Daniela no respondió con palabras, pero la forma en que lo miró, con una mezcla de sorpresa y esperanza, lo dijo todo. Ricardo se arrodilló frente a Daniela, dejando caer su billetera al suelo sin importarle. Por primera vez en años, dejó que sus emociones lo dominaran. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, un rostro que normalmente estaba endurecido por los negocios y la ambición. «Lo siento tanto», susurró,
abrazándola con fuerza, como si temiera que desapareciera si la soltaba. No sabía. No sabía que María había muerto. No sabía de ti. Daniela, que al principio se quedó rígida en el abrazo, finalmente se dejó envolver por los brazos de Ricardo, sintiendo por primera vez en su vida el calor de un padre. Las lágrimas de ambos se mezclaron, y por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. No había taller, ni Mustang, ni pueblo polvoriento. Solo un padre y una hija que, después de años de separación, finalmente se habían encontrado. El abrazo duró lo que pareció una eternidad, un momento de conexión que trascendía el tiempo y el dolor. Don Ernesto, que había observado todo desde la entrada del taller, se acercó con paso lento, apoyándose en su bastón. Sus ojos, normalmente cansados, brillaban con una mezcla de alivio y resentimiento. «Sabía que algún día aparecerías», dijo, mirando a Ricardo con una intensidad que lo hizo sentir pequeño. «María nunca dejó de esperar que volvieras. Ella te amaba, incluso después de que te fuiste. Pero cuando murió, Daniela y yo tuvimos que seguir adelante solos». Ricardo, con el rostro lleno de lágrimas, no pudo sostener la mirada de don Ernesto. «No tengo palabras para pedir perdón», dijo, su voz temblorosa. «Pero puedo estar aquí ahora. Si me lo permiten, quiero hacer las cosas bien». Don Ernesto no respondió de inmediato. Miró a Daniela, que todavía estaba abrazada a Ricardo, y luego al anillo en su dedo, el mismo que María había llevado con tanto amor. Finalmente, el anciano asintió, con un suspiro que parecía liberar años de dolor. «Por Daniela», dijo simplemente, y se dio la vuelta para regresar a su silla, dejando que padre e hija comenzaran a reconstruir lo que el tiempo había roto. En los días siguientes, Ricardo comenzó a visitar el taller con más frecuencia, no solo para ver a Daniela, sino para conocerla realmente. Trajo herramientas nuevas para el taller, reemplazando las piezas oxidadas que apenas funcionaban, y pagó las deudas médicas de don Ernesto, asegurándose de que tuviera acceso a los medicamentos que necesitaba para su Parkinson. También se encargó de que Daniela tuviera todo lo necesario para ir a la escuela: uniformes nuevos, cuadernos, lápices y hasta una mochila que la niña eligió con entusiasmo, con un estampado de flores que le recordaba a su madre. Pero lo más importante no eran los regalos materiales. Era el tiempo que pasaban juntos, las conversaciones que comenzaban a fluir con naturalidad, los momentos en que Ricardo aprendía quién era su hija y Daniela descubría qué significaba tener un padre. Una tarde, mientras Daniela y Ricardo trabajaban juntos en el Mustang, ajustando el carburador para mejorar su rendimiento, Ricardo tomó el anillo de Daniela con cuidado y lo miró de cerca. «Este anillo lo hice grabar para tu mamá», dijo, con la voz llena de nostalgia. «Nunca pensé que lo volvería a ver, y mucho menos que me traería de vuelta a ti». Daniela sonrió, una sonrisa que iluminó su rostro cubierto de tierra. «Mi abuelo dice que mamá siempre lo llevaba puesto, incluso cuando estaba enferma. Decía que era su manera de recordarte». Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza, sino de gratitud. Ese anillo, un objeto que había considerado perdido, lo había llevado de vuelta a su hija. Con el tiempo, Ricardo y Daniela construyeron una relación padre-hija que llenó los vacíos que ambos tenían en sus corazones. Daniela, que había crecido con el peso de la pérdida y la pobreza, encontró en Ricardo no solo un padre, sino un apoyo que le dio la confianza para soñar en grande. Ricardo, por su parte, descubrió un propósito que iba más allá del dinero y el poder. El millonario, que antes vivía para acumular riqueza, encontró en su hija y en el taller de don Ernesto un lugar donde podía ser simplemente un hombre, un padre, alguien que podía enmendar sus errores del pasado. Don Ernesto, aunque nunca olvidó el dolor que Ricardo causó al abandonar a María, aceptó su presencia por el bien de Daniela. Con el tiempo, incluso comenzó a compartir historias de María con Ricardo, contándole cómo había sido como madre.
cómo cantaba para Daniela cuando era bebé, cómo nunca perdió la esperanza de que Ricardo regresara algún día. Esas conversaciones, aunque dolorosas, ayudaron a Ricardo a entender el impacto de sus decisiones y a comprometerse aún más con su nueva familia. La historia de Daniela y Ricardo se extendió por el pueblo, convirtiéndose en una leyenda que inspiraba a todos los que la escuchaban. El taller de don Ernesto, que antes apenas sobrevivía, se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. Las personas llevaban sus autos para que Daniela los arreglara, pero también compartían sus propias historias de lazos rotos y reencontrados, de errores del pasado y segundas oportunidades. Daniela, con el apoyo de Ricardo, comenzó a asistir a la escuela con regularidad, y su sueño de convertirse en ingeniera mecánica empezó a tomar forma. Cada vez que trabajaba en un auto, miraba el anillo en su dedo, recordando a su madre y el camino que la había llevado hasta donde estaba. Ricardo también cambió profundamente. El Mustang, que una vez fue un símbolo de su éxito y su ego, ahora representaba algo mucho más profundo. El momento en que su vida tomó un rumbo nuevo. Cada vez que lo conducía, recordaba el día en que conoció a Daniela y cómo un simple anillo, un objeto que había dado por perdido, lo llevó de vuelta a su pasado y le dio un futuro que nunca imaginó. Dejó de obsesionarse con los negocios y comenzó a dedicar más tiempo a su familia, asistiendo a las reuniones escolares de Daniela, celebrando sus cumpleaños con don Ernesto y aprendiendo a disfrutar de las cosas simples de la vida, como compartir una tarde en el taller, mientras Daniela le enseñaba a ajustar un motor. Un año después, el taller de don Ernesto había sido renovado por completo, gracias al apoyo de Ricardo. Las paredes de adobe fueron reemplazadas por ladrillos, el tejado de lámina fue cambiado por uno más resistente, y el espacio se llenó de herramientas nuevas y brillantes. Pero lo que no cambió fue el espíritu del lugar. El taller seguía siendo un refugio, un lugar donde las personas podían encontrar no solo un buen mecánico, sino también una historia de esperanza. Daniela, ahora con 11 años, se había convertido en una especie de heroína local. Los niños del barrio la admiraban, y los adultos la veían como un ejemplo de resiliencia y bondad. Una tarde, mientras Daniela y Ricardo trabajaban juntos en un viejo Chevy que un vecino había traído al taller, Ricardo se detuvo y miró a su hija con una sonrisa. «¿Sabes, Daniela? Nunca pensé que mi vida cambiaría tanto por un auto averiado», dijo, mientras ajustaba un tornillo con la llave que ella le había pasado. Daniela se rió, una risa clara y llena de vida que llenó el taller de calidez. «Y yo nunca pensé que tendría un papá», respondió, mirándolo con ojos que brillaban de felicidad. Ricardo tomó la mano de Daniela, tocando el anillo con suavidad. «Este anillo nos unió de nuevo», dijo, y ambos sonrieron, sabiendo que los lazos del corazón, aunque a veces se rompen, siempre encuentran la manera de sanar. Esta historia nos muestra cómo los lazos del corazón pueden romperse, pero también pueden sanarse con el tiempo y el amor. Un anillo, un auto averiado y una niña valiente fueron los hilos que unieron a una familia separada por el destino. Daniela y Ricardo, dos personas de mundos opuestos, encontraron en el otro lo que les faltaba, demostrando que las segundas oportunidades existen, incluso cuando menos las esperamos. A veces, los momentos más inesperados, como una avería en una carretera solitaria, pueden ser el comienzo de algo hermoso, un recordatorio de que el amor y la familia siempre encuentran la manera de reunirse, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si esta historia te conmovió, déjanos un comentario con tus pensamientos, dale like y suscríbete al canal Lazos del Corazón para más relatos que tocarán tu alma. Activa la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo.